El proyecto Parole d'auteur, Palabras de Autores, del colectivo Postscriptum, tiene por objetivo construir una base de datos de escritores y escritoras destinado tanto al ámbito académico como a un público en general. Es en ese marco que hoy tenemos el honor de entrevistar al profesor y escritor peruano Ricardo Sumalabia. Él es escritor, doctor en letras por la Universidad de Burdeos y profesor en la Pontificia Universidad Católica de Perú, donde es además director del Centro de Estudios Orientales. Vivió en Corea del Sur y en Francia, y hasta hoy ha publicado los libros de cuentos Habitaciones en 1993 y Retratos familiares en 2001, del que ahora se cumplen 20 años con una nueva edición en la editorial La Isla. Ha publicado igualmente los libros de microrrelatos Enciclopedia Mínima en 2004 y Enciclopedia Plástica en 2016. Y ya en un registro más extenso, las novelas Que la tierra sea leve del 2008, Mientras huya el cuerpo del 2012 y No somos nosotros del 2017. Finalmente apareció en 2019 su último ovni literario, Historia de un brazo, publicado en Seix Barral en Biblioteca Breve. Un pequeño gran prodigio de técnica e imaginación que dejaremos a él mismo que nos defina más tarde. Es ya un viejo conocido de la casa y de nuestra cadena. Participó en el coloquio Formas Breves en París-Nanterre en 2018 y hace 2 años aceptó compartir con nosotros sus recuerdos sobre la elaboración y defensa de su tesis. Ricardo, muchas gracias por haber aceptado cruzar el charco, aunque sea virtualmente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, yo muy contento de cruzar ese charco virtual y si fuera físico, doblemente contento. Bueno, que será pronto. Ya sé que lo haces de vez en cuando, ¿eh? Ya sé que lo haces de vez en cuando, ¿eh? Bueno, pues empecemos por el principio. ¿Cuánto hace que escribes y qué es lo que te impulsó a escribir? Bueno, fíjate que hace muy poco, a propósito, ya que mencionaste de la edición conmemorativa de mi libro de cuentos Retratos Familiares, hubo en la Feria del Libro del Bicentenario una mesa en la que gentilmente propiciaron pues, que se haga un recuento de mi obra hasta el momento, ¿no? Y me hicieron una pregunta, la misma pregunta, lo cual siempre es útil porque te ayuda a refrescar muchas cosas. Y yo creo que empecé a escribir al igual que todo el mundo, es decir, en el colegio, en la escuela, que muchas veces lo hacemos por imitación, escribimos sobre todo poemas, apelamos mucho a las formas breves, ¿no? Porque queremos imitar lo que nos gusta. Nos gusta leer poesía, pues escribimos poemas. Si eres pequeño, ya es más complicado imitar para escribir una novela, ¿no? Podrás hacerlo con un cuento, imitar una fábula, algo mucho más corto. En mi caso, pasar a la prosa ya fue en mis estudios secundarios, porque en esa década, en la década del finales del, ya estoy hablando de la década del 80, muere un poeta peruano muy importante, un escritor, Martín Adán, que dejó una novela de vanguardia llamada La Casa de Cartón, que había sido una tarea escolar. Lo había escrito en el colegio siendo adolescente, muy joven. Y claro, yo tenía la misma edad, entonces, por supuesto, yo dije, yo también podré escribir Una Casa de Cartón. Pero, sin embargo, un periódico peruano, La República, empezó a publicar sus poemas, sus sonetos, a modo de homenaje, casi diariamente, y yo empecé a leer, y mi padre compraba ese periódico, porque es un periódico en ese momento con una línea de izquierda, y a mi papá le gustaba, tenía esa línea mi padre, leía, sin embargo, y al leer los poemas en ese periódico, yo no entendía nada. Sin embargo, lo extraño era que sin entender me sentía interpelado. O sea, algo había en el lenguaje que me causaba sensaciones extrañas, particulares, y me intrigó mucho, porque se supone que con las palabras entiendes o no entiendes algo, ¿no? El mensaje llega o no llega. Pero ¿cómo es posible que estés leyendo palabras que combinadas de tal manera no te dan un mensaje claro, pero algo te está igualmente diciendo y que va más allá de tu raciocinio? Claro, eso lo puedo decir ahora, cuando tenía pues 14 años, no había manera que llegue a esa elucubración. Pero allí ya creo yo que afortunadamente intuí que algo pasaba con el lenguaje. Algo pasaba con el lenguaje. Empecé a escribir algunos poemas muy malos, como muchos de los que escribían poemas en la época escolar, pero con mucho sentimiento, eso sí. Y luego, y yo era muy descarado, se los daba a leer a mi madre fue mi primera lectora, digamos.
y era muy generosa ella, ¿no? Y porque lo que pasa es que con ella compartía casi todo mi labor de escritor también se suma a mi labor pedagógica, porque mi madre es de aquella generación, ella nace en la selva del Perú, en la que a duras penas podía terminar los estudios primarios. Entonces, pero ella fue una mujer que siempre, y es una mujer, tiene 90 años, que siempre ha querido aprender. Entonces, cuando yo iba al colegio, cuando yo venía de la escuela, ella me preguntaba qué me habían enseñado. Y yo le contaba. Pero luego ya tomé conciencia que era porque ella quería aprender. Entonces, de alguna manera me convertí en su profesor también. Entonces, ya me preocupaba en explicarle de una manera sintética y coherente lo que había aprendido. Y de ahí me quedé con esa costumbre, digamos, pedagógica, ¿no? Y de ser didáctico y breve. Quizás eso luego influyó en mí para mi escritura, hacia la prosa breve. Entonces, le leía a ella estos poemas, como te digo, con una crítica generosa de su parte, pero claro, yo me daba cuenta que no era suficiente lo que escribía. Y luego de mi padre empecé a recibir historias de su juventud. Él había tenido una vida, él ha muerto hace muy poco, había tenido una vida intensa, ha vivido hasta los 94 años, pero él vivió todo lo que hombre hubiera querido vivir, en una cantidad enorme de aventuras, hizo lo que le vino en gana, rara vez tuvo restricciones, y fue alguien que vivió, digamos, creció en cierta pobreza y luego a lo largo de su vida alcanzó cierta comodidad de una clase media peruana, pero sin embargo nunca lamentó no tener dinero y vivió muy bien, como digo. Pero tuvo muchas aventuras y me las iba contando, de todo tipo. Entonces, claro, yo era un niño bastante tímido, donde solamente me desenvolvía con libertad entre la gente de confianza, es decir, mi familia o mis amigos muy cercanos. Con el resto no hablaba mucho, por timidez, como digo. Y obviamente yo fabulaba y me imaginaba como protagonista de las historias de mi padre. Y luego algo me impulsó, algo no racional, ya acabando el colegio, me impulsó a escribir mis primeros cuentos, tratando de adaptar esas historias que había escuchado de mi padre, ¿no? Mis primeros cuentos fueron en esa línea, contando sus historias, ¿no? Obviamente con el influjo de los cuentos que yo estaba ya leyendo en la época escolar, sobre todo en cuarto, quinto de secundaria, que son los últimos años, aquí en el caso peruano, sí me vi muy influido por los cuentos que había leído de Ribeiro, Alfredo Bryce, los cuentos de Vargas Llosa, etcétera, etcétera. Eh, lo que pasa es que, por suerte, me dieron un libro, una antología ahí muy nutrida con estos cuentos, que luego descubrí que era una antología pirata además, ¿no? Luego conocí incluso al autor, sinceramente me ayudaron mucho. Y ahí es donde paso a escribir, pero todavía sin una conciencia de querer ser escritor. Yo quería escribir, era una necesidad, porque supuestamente yo iba a estudiar para convertirme en un ingeniero mecánico. Ya en la universidad es cuando doy el giro, doy el cambio, y digo, no, que la literatura me había atrapado, la escritura también a tal punto que no podía ser un ingeniero, ¿no? Que si lo hacía no me iba a sentir bien conmigo mismo, así que tomé esa decisión, y así fue donde ya que hice ese cambio tan radical en los 90, una década de plena crisis económica, es decir, abandonas un futuro relativamente seguro como ser un ingeniero mecánico a convertirte en un literato peruano en los 90, eso era fatal. Entonces, claro, si hacía las cosas tenías que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y por eso es que ya me dedico a la escritura y a la lectura, a la investigación, con más pasión todavía. ¿Y en qué momento te sentiste escritor? ¿En qué momento te miraste al espejo y dijiste, wow, soy escritor? Mira, lo que pasa es que como yo quería ser ingeniero mecánico, Por eso te de lo pronto, pregunto, por eso. claro, sí, de pronto sentí que tenía un gran vacío, Mm. ¿no? Que me faltaban muchas lecturas, tenía que aprender lo más rápido posible, porque eso es lo que yo quería. Entonces me fui a uno de los primeros talleres de creación literaria en el Perú que se ofrecían en el Museo de Arte de Lima. Y allí tuve mucha suerte porque coincidí con otros jóvenes de mi generación que tenían las mismas inquietudes, como Iván Tais, por ejemplo, Mm. que es más, él ya estaba en la universidad, él ya estudiaba literatura, él tenía muy claro que quería ser escritor y yo todavía no. Entonces aprendí mucho de él, él tenía una buena biblioteca con libros que así nomás no se podían, a los que no se podía acceder, me los prestó, nos convertimos en grandes amigos y luego con el resto del grupo también, y nos convertimos en un grupo literario.
fue allí donde ya tuve una idea más clara de decirme, quiero también ser escritor, porque me encontré con otros jóvenes que también ya lo tenían muy claro. Y tuve la fortuna además de publicar en esa misma escuela de escritura, digamos, en ese mismo taller, se publicaba una revista llamada Imaginario del Arte, y publiqué mis primeros cuentos allí, y claro, yo estaba, me vi ahí en letra de molde, vi mi nombre escrito, y claro, dije, ahora el siguiente paso es verlo en un libro, ¿no? Claro, claro. Y ahí es donde me lanzo en la escritura, ya seriamente, ¿no? En algún lado he leído que Habitaciones te dejó extenuado, ¿no? Te dejó, la escritura de Habitaciones te dejó muy cansado. A ver, debo decir que de alguna manera he sido y puedo todavía seguir, aunque no parezca, seguir siendo perezoso, ¿no? Claro, y digo suena raro porque miro para atrás y veo tantas cosas que he logrado en la vida y me preguntan cómo hago, cómo me organizo. El tema es que para muchas cosas no me organizo, simplemente se van acumulando a medida de mi entusiasmo. Entonces, yo lo que pasa es que soy un entusiasta perezoso. Y eso hace que se equilibren las dos cosas y logre producir libros en este caso. Pero cuando escribí justamente Habitaciones, cada texto fue dedicado a cada integrante de ese grupo que te mencionaba, ¿no? De ellos aprendí mucho. Pero los empecé a escribir a principios de la década del 90 y claro, en ese momento nuestras influencias más cercanas, digamos, nuestros antecesores, eran los escritores llamados del post-boom, ya ni siquiera del boom, que ya lo Sí, leíamos, claro, García claro, Márquez. claro. Claro, eran los más recientes, es decir, lo de Sergio Ramírez, Severo Sarduy, Manuel Puig, Elena Poniatowska, Ana María Yuga. Entonces, ellos eran los más cercanos, ¿no? Que tenían sobre 30 años aproximadamente, que ya tenían una difusión internacional. Entonces yo quería aprender de ellos y los leía con mucha dedicación y quería escribir, aprendiendo de los mayores, un texto, un cuento dedicado a uno de los integrantes, cada uno de los integrantes de este grupo, llamado Centeno. Y lo cierto es que sí me agoté, me agoté porque era un aprendizaje, escritura, y por otro lado, allí surgió, creo que prematuramente, o a lo mejor volvió esa inquietud que tuve de adolescente cuando leía los poemas de Martín Adán sobre las posibilidades del lenguaje. Sentí que el lenguaje no solamente me era funcional, no solamente me servía para contar historias, sino que el lenguaje mismo tenía vida, había algo más en ese lenguaje. Entonces cada texto muy corto, además un libro que llegó a publicarse tenía 40 páginas, eh, sentía que el personaje, el último que aparece en la última historia del canto que somos testigos, llega a fragmentarse. Se fragmenta su memoria, su lenguaje, y terminé así ese libro que publiqué y me sentí ya agotado, ¿no? Y luego, por momentos me he arrepentido, por momentos me dije, no, debí tratar de superar ese agotamiento y continuar con más fuerza. No pasó, ya está hecho. Y el asunto es que sí, continué escribiendo, pero sentía como que estaba un poco extraviado todavía, ¿no? Y fue así donde esporádicamente continuaba con la escritura, mi formación académica, recién me había casado, entonces tenía como muchas responsabilidades al mismo tiempo, y luego tuve la oportunidad de viajar a Corea del Sur. Ese viaje fue favorable porque me permitió, me daba mucho espacio, me pagaban muy bien, cosa que no iba a pasar en el Perú, me pagaban muy bien y tenía muchas horas libres, pero muchas. Entonces, claro, me pasaba buen tiempo en la biblioteca de la universidad coreana, que tenía una magnífica colección de libros españoles y latinoamericanos, donde allí leía mucho. O sea, ahí pude ponerme al día de todo lo que quería leer y también escribir. Y allí es donde empiezo a escribir los cuentos de... ya había empezado algunos cuentos para retratos familiares, pero es en Corea donde ya el proyecto toma cuerpo, ¿no? Es decir, que Retratos Familiares se gesta en Corea. Como proyecto de libro, sí. Como proyecto de libro, sí. Como te digo, ya tenía otros cuentos dispersos. Sí, Pero sí. ¿qué sucede? El primer cuento de Retratos Familiares se llama Retorno y es el mismo El personaje personaje es el mismo, correcto, correcto, sí, de sí. Habitaciones. Ese personaje fragmentado en el cuento Retorno decide juntar los Sí, sí, fragmentos, ¿no? sí que es verdad. Y es su hermano, que es su hermano es su suerte de Beatriz, que lo ayuda a recomponerse, ¿no?
pero con la memoria familiar. Y, Y el paseo por las calles, el paseo por Lima, caminar por Lima, por barrios altos, el casco urbano. Y es así, como te digo, ya en Corea tengo ya la idea, voy a escribir un libro en esa línea, un libro de cuentos orgánico, y claro, pero estaba solo, estaba a la distancia, solo literariamente, entonces me comunicaba por correo electrónico, ya internet se había desarrollado más, por suerte, y me carteaba con mis amigos de Perú y con un poeta peruano que ya falleció, pero muy bueno y gran amigo, Eduardo Chirinos. Le enviaba las primeras versiones y él era muy generoso porque me devolvía cartas extensas comentando los cuentos, dándome consejos, y mis amigos también, y así pude ir armando el libro. Y ya es cuando vuelvo a Lima, ya con la idea de querer publicarlo, pero me enfermé. Vine de Corea con una bacteria que afectó mi estómago, mi organismo, y, y claro, mientras estaba en ese proceso de recuperación, iba puliendo retratos familiares y terminé, le agregué un cuento, un cuento adicional, que aparece el último, además que aparece en el libro, se llama Última Visita, ¿no? Que fue una suerte de exorcismo de la enfermedad. ¿En qué medida tu experiencia coreana te ha marcado como escritor en lengua castellana? Yo creo que mucho, en realidad. Eh, Mi estancia en Corea me permitió, como dije, releer y leer a los autores españoles y latinoamericanos que yo quería, que anhelaba leer mucho, pero también me permitió aproximarme a la literatura asiática, no solo la coreana. Entonces, me acerqué mucho a la literatura coreana, que leía en francés también allí, y que por suerte habían publicado más de lo que había en español. Y luego con la poesía japonesa, también leía mucho literatura japonesa, sobre todo de esos dos países, Corea y Japón, y porque sobre la China, digamos que ya fue más una formación más amplia, digamos, ¿no? De más tiempo. Pero la coreana allí sí fue con mucha intensidad, y claro, me iban dando estrategias, me iban ofreciendo ritmos, me iban mostrando otras maneras de ver el mundo, de tal manera que en ese momento es que tampoco las tenía del todo claras. Yo creo que eso pasa siempre, no es que un escritor diga, sí, sí, hoy tengo todo claro lo que quiero escribir. No, siempre hay, creo yo, y me gusta que sea así, siempre hay un aspecto que no logras tomar con las manos en su totalidad, ¿no? Y eso es lo que te motiva a seguir escribiendo, ¿no? Que hay esa suerte luego de hermosa insatisfacción, ¿no? Que te va a llevar a escribir otro libro y otro libro y otro libro. Con los coreanos aprendí justamente, y con la literatura japonesa, la idea de, una idea particular de no buscar la belleza, sino más bien la belleza del error, ¿no? Donde no necesariamente a partir de tus aptitudes vas a expresar lo mejor de ti, sino más bien de cuando has domesticado todos tus errores, tu maldad, ¿no? Todo lo peor de ti, en ese proceso de domesticación es cuando ya puede florecer, puede aparecer algún elemento artístico, ¿no? Esto, entre muchas otras cosas, creo que me ha Sí, sí. influido de Asia. Y esa aproximación a la cultura oriental también tiene que ver con tu querencia hacia el relato corto. Sí, porque claro, en realidad fue una conjunción de cosas. Lo que sucede es que también de adolescente, por quizá una combinación, como dije, de esa pereza, pero a su vez de ese entusiasmo, también había una fuerte dosis de ansiedad, ¿no? O sea, yo quería escribir cuentos, como todos los peruanos, entre 10 a 15 páginas, pero a la primera página ya había contado todo, ¿no? Entonces, al principio había una frustración, me sentía mal, no escribía como los otros, no lo escribía al mismo ritmo. Aprendí que era lo que yo consideraba un error, lo podía domesticar, podía potenciarlo, podía aprovecharlo. Y qué mejor escuela que la del haiku, ¿no? Que es el mundo encerrado Claro, claro. en un número determinado de sílabas, en 3 líneas. Entonces, para mí esa fue una gran enseñanza, y a partir de allí pude escribir prosa breve con total naturalidad, no me siento mal para nada. Y si más bien si algo se escribe y es más extenso, me sorprendo, pero digo, bueno, salió así. Y tengo ya esa relación de temporritmo en mi creación que me ha permitido escribir desde microficción, cuentos o novelas, que también mis novelas son fragmentarias.
es una sumatoria de fragmentos, ¿no? Sí, sí. ¿Tienes un proceso creativo tipo? ¿O se va alterando, se ha ido alterando con los años? ¿O has mantenido el mismo proceso creativo? Yo creo que se ha ido, a ver, ha tenido modificaciones, pero no radicalmente. Cada libro ha tenido un proceso particular, también condicionado por el contexto vital en el cual se escribió. Desde habitaciones, digamos, todavía era estudiante universitario, en ese momento sientes que tienes todo el tiempo del mundo, no trabajaba muy pocas horas todavía, o sea, no tenía la obligación de trabajar, no mantenía una familia, entonces era un espíritu desbordado. Ya con retratos familiares había, por supuesto, una estrategia diferente, donde tienes que medir en los tiempos de los cuales dispones, porque tienes horas de clase, tienes horas de preparación de clases, tienes una vida familiar que llevar adelante también, una vida en común, lo cual es totalmente válido. Entonces ya las estrategias eran otras. Confieso que mis tiempos eran cada vez más reducidos, porque trabajaba luego muchas horas, pero que se combinó justamente con mi estrategia de cuentos cortos, ¿no? Y eso digamos que me permitió poder tener varios proyectos. Pero luego cada libro, como te digo, fue variando, que cuando escribí ya los microrelatos, sobre todo para el segundo libro, en Enciclopedia Plástica, que ya viví en Francia, al mismo tiempo estaba escribiendo una tesis doctoral, como sabes, pues tiene un promedio de 400 páginas, o sea, Sí, sí. para alguien que escribe microficción, pedirle que escriba 400 páginas es la locura, ¿no? No sé, es ir aquí a pie hasta la muralla china. Sin embargo, bueno, por eso tardé en escribir la tesis doctoral también, pero paralelamente estos microrelatos los iba escribiendo mientras iba de casa a la universidad en tranvía, o sea, mientras estaba en la estación del tranvía en Burdeos, con mi celular, con mi BlackBerry, en ese momento el BlackBerry que tenía un teclado, Sí, sí. me gustaba porque el teclado me daba un ritmo, y luego el trayecto en el tranvía lo mismo, o sea, iba a durar 40 minutos, sabía que tenía 40 minutos para empezar y terminar una historia. Y antes me preocupaba en el tiempo, pero luego ya lo había interiorizado. O sea, ya tenía un ritmo, donde ya sabía que para la estación número 8 ya debería estar acabando, porque ya voy a llegar a la estación 10, y eso me pasaba, ¿no? Y luego cuando pasaba lo escrito al procesador de textos, me daba cuenta que tenía casi el mismo número de palabras. O sea, ya me había automatizado para expresarme en un formato definido. Bueno, y así fue con la Enciclopedia Plástica, y luego con otros libros escritos a mano, como la novela justamente Historia de un brazo. Es una novela que se escribió en un cuaderno, fue a mano, un cuaderno que me regaló mi novia. Ella me encerró aquí en este mismo estudio, me quitó el celular, me desconectó internet, me dijo, ahora escribe esa novela que tienes en la cabeza. Y bueno, es lo que hice, ¿no? Pero digamos que vemos situaciones distintas, pero a pesar de ello, siempre hay un mecanismo ya interiorizado. Algo de lo que a lo mejor no lo tengo del todo racionalizado, no del todo claro, pero que aprovecha luego ese contexto, esa cultura en la que estoy, para poder seguir escribiendo, ¿no? Como ahora escribir en plena pandemia. Es una coyuntura de la cual pues nadie ha podido escaparse, y algunos lo han sobrellevado mejor o peor, pero bueno, es escribir en esa circunstancia, ¿no? Y en todo ese proceso, ¿cómo conviven el escritor, el profesor, el director de talleres, el director de departamento? ¿Cómo conviven? ¿Se solapan, se fagocitan, se ayudan, se interfieren o Yo creo colaboran que todos? ahora, yo creo que ahora conviven. Yo creo que ahora han logrado una armonía, el escritor, el profesor, el director, porque ya me está pasando ahora, en esta época, o no, antes no, pero ahora sí, que estoy en un evento público como director del Centro de Estudios Orientales, y alguno de los invitados se refiere a mí como escritor, ¿no? O al revés, digamos. Por ejemplo, ahora estamos hablando conmigo como escritor, pero te puedo hablar de mi función como director. Todo ya se ha conjugado. Digo, me parece genial que se haya dado de esa manera, digamos, porque sí sería frustrante verlo como estanco cerrado, ¿no? O como labores autónomas distintas.
trato de ser creativo en todo. Lo que sí es cierto es que no importa qué actividad esté realizando, mi mente está en función, en modo creación, ¿no? Puedo organizar un evento académico, pero igual quizá lo estructure como una creación, ¿no? Ser creativos, ser imaginativos en ello. Y claro, lo bueno es que en este caso, como trabajamos estudios orientales desde las humanidades, es interesante porque hablamos pues de filosofía, de historia, de literatura, hablamos de todo lo que interviene en la vida misma y en la literatura, por supuesto, ¿no? Entonces, eso hace que logre armonizarlo. Historia de un brazo, has dicho que la tenías en la cabeza desde hace mucho tiempo. Y me pregunto, aunque creo que conozco la respuesta, pero ¿has estado en crisis de inspiración alguna vez? Y si la has tenido, ¿cómo la has gestionado? Bueno, sí, claro, por supuesto, sí. Sobre todo más entre habitaciones y retratos familiares. Allí sí he tenido periodos en los que no sabía qué quería escribir. Bueno, porque entre un libro y otro libro hay 8 años, ¿no? Pues para que el siguiente sea Sí, un sí, libro de claro. cuentos Sí, también, sí. también corto. En cambio, a partir de allí en adelante, no podría llamarlo crisis, sino más bien momentos en los que no escribía, pero estaba pensando en el proyecto futuro. eh, Momentos en los que sabía que tenía que escribir la tesis doctoral y que por lo tanto pues la creación literaria tenía que estar de lado por algún momento, ¿no? Ahora, de hecho, por ejemplo, escribir la tesis doctoral también me dio muchas herramientas cuando escribí mi novela Mientras soy el cuerpo, porque también hay pasajes que transcurren en Francia a principios del siglo XX, y toda la época de la construcción de la modernidad, Uh -huh. digamos, trato de aprovechar, de echar mano a todo, ¿no? O sea, me encargan algo académico, pero de ahí trato de robar algo para mi creación literaria. Y en el caso de Historia de un brazo, sí fue la sumatoria de todo. Quería allí que intervenga mi experiencia académica, de escritor, mis investigaciones de literatura policial, mis investigaciones sobre el relato fantástico, mi propia creación en esa misma línea, agregar elementos autoficcionales, por supuesto, y además en una novela breve, quería escribir una novela corta, ¿no? Y tenía mis referentes muy, muy claros para escribir esa novela, ¿no? Y además quería yo que transcurra enteramente en Lima, a diferencia de mis libros anteriores que podía pasar entre Lima, Burdeos, Madrid, Ginebra, etcétera. No, quería en esa última novela que todo transcurra aquí, en Perú, en Lima, en distintas épocas, pero que transcurre en Lima, ¿no? Y para mí fue muy importante escribir ese libro. Cuando empezaste a escribir en ese cuaderno que te regalaron, ¿lo tenías todo ya planificado? ¿O algún personaje se te fue de las manos o lo dejaste evolucionar un poco a medida que avanzaba la escritura? Vale. No lo tenía todo en la cabeza. En general, cuando empiezo a escribir un proyecto, un libro, no tengo todo en la cabeza. Tengo partes. Lo que me ha pasado con diferentes libros es que puedo tener a veces el final, pero no tengo idea de cómo voy a comenzar. O sea, tengo que sentarme a escribir y comenzar para que el proyecto pueda llegar a ese final, ¿no? Y claro, y lo inverso, ¿no? Tener la imagen inicial, pero no luego. Por ejemplo, para Historia de un brazo sabía que quería escribir la historia de un hombre que efectivamente tenía un tercer brazo y quería establecer una correspondencia con mi padre, ¿no? Claro, cuando escribí el libro mi padre todavía estaba vivo. Entonces, pero quería aprovecharme de toda esa experiencia, de ese reencuentro que tuve con él después de mi estancia de 10 años en Francia, de estar cerca de él, de convivir con él un tiempo, porque al llegar de Francia viví con mis padres un tiempo. Entonces, toda esa experiencia de reconocimiento yo quería que esté en la novela, pero luego tenía solamente esos dos elementos, un tercer brazo y la historia de mi padre. Y un personaje más, un personaje que la Tierra te sea leve, donde aparece el enano. Es Sí, el sí, mismo sí, sí, enano sí. que luego aparece en Historia de un brazo. No tenía más, no tenía más. Entonces empecé a narrar cuando este padre fallece y se descubre una enfermera que lo atendía, que era nueva, descubre ese tercer brazo y a partir de allí es donde ya viene ya todo el hilo. Y recién la propuesta del crimen, Sí, sí, de la sí. acusación, Sí. esa acusación se me vino a la cabeza como en la página 30.
y lo cual me obligó a reescribir todo lo anterior. Claro, tuviste que volver a reescribir ciertos apartados, claro. Sí, 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 Eso te obligó a... para que cobre, para que haya continuidad, para que tenga sentido, ¿no? Y ya luego, ya con ese elemento del mensaje, Sí. ese mensaje acusatorio hacia ese hombre con tres brazos, ya lo demás ya vino de una manera natural, ya era simplemente dejar que transcurran los hechos de una manera mucho más fluida, ¿no? Ya el hilo y la madeja ya se había soltado. Ricardo, ¿por qué esa casi obsesión con la familia? Bueno, en realidad, mira, sí, sí, es una obsesión, efectivamente. Yo de niño, como crecí en barrios altos, en el casco urbano de Lima, yo hasta, no sé, hasta los 8 o 9 años, yo me decía, soy afortunado, tengo una familia feliz, vivo con una familia feliz. Tengo unos hermanos maravillosos, en ese momento, pues, a mis padres también, maravillosos. Y yo me sentía un niño feliz y con un entorno también de amigos que hasta ahora nos queremos mucho con estos amigos, a pesar de no vernos por la distancia. Sin embargo, claro, ya cuando tienes, esto es cuando en tu infancia, pero ya luego llegas a 10, 11 años, ya te das cuenta que habías pasado toda una vida, en tu infancia, pero que había mucha información que no habías recibido justamente para preservar esa felicidad, ¿no? Entonces, de pronto, ya al tener más herramientas, digamos, ya entrando a la pubertad, captas las sutilezas, entiendes los dobles sentidos. Y resulta que mi familia tenía secretos, misterios, como todas las familias. Todas las familias tienen secretos y misterios. Entonces, no es que me haya frustrado y me haya dicho, no, no fui feliz, mi familia me ha engañado. No, no, o sea, estuvo bien. Era casi como La vida es bella, ¿no? La película Sí, sí. de Bellini, algo así. Entonces, bueno, perfecto. Si me tocó esa burbuja de felicidad, pues la aprovecharé. Y luego, claro, ya siendo más grande, ya sí quise jugar con esta idea de los secretos, los misterios, quería entender hasta qué punto nos vinculamos realmente con nuestros padres, con nuestras madres, con los hermanos o nuestros hijos, ¿no? Yo me casé muy joven, entonces quería entender en ese momento un bebé, una bebé que nace, cuánto tiene realmente de ti. Claro, uno habla que sí, es igualito a mí, pero vamos a lo físico, pero luego, es decir, en cuanto a la genética, cuánto de lo bueno o lo maligno hereda de ti. Es decir, tú tratas toda tu vida de domesticar tus demonios y te preguntas, ¿tus hijos lo lograrán? ¿Ellos lograrán domesticar sus demonios? ¿O te pueden traicionar también? ¿O no quieren domesticar a su demonio simplemente? Entonces, tenía todas esas preguntas que me han perseguido siempre, ¿no? Y de hecho que me llevaron a escribir pues también Historia de un brazo, porque está narrado desde la perspectiva del hijo, que es un escritor que tiene muchos elementos cercanos a mí, aunque es relativamente, es un poco mayor que yo, pero tiene muchos elementos con los que me identifico, o otros no, porque ese narrador como que tiene una mirada también un poco fría, a veces un poco desangelada con su propio padre, eh, cosa que yo no, yo siempre he sentido una cercanía muy grande con el mío. Pero sí, que, pues, como te digo, así como me ha interesado Lima, esa atmósfera de Lima, que creo que es la que ha condicionado que tengamos ciertos comportamientos, los limeños, mi familia también no se escapaba a ello, ¿no? Y era lo que yo quería explorar. ¿A qué costumbres te refieres cuando hablas esas costumbres que tienen los limeños relacionados con la ciudad, con el ambiente, con la atmósfera limeña? Con esta anécdota quizás te quede un poco más claro. El viernes, hace 2 días, no, que soy, el viernes ha sido ayer, el jueves, perdón. El jueves estuve con mi novia, que es venezolana, pero que vive muchos años en el Perú. Estuvimos en una librería y estábamos conversando con la dueña de la librería, una amiga muy simpática, muy limeña, y estábamos hablando de cómo decir las cosas, ¿no? Entonces, el consejo que le daba esta mujer de la librería le dice, claro, es que en Lima tenemos una sutil hipocresía, digamos, una delicada hipocresía, ¿no? Es decir, no solemos decir las cosas, las solemos ocultar. Hay unos refranes como
lavar la ropa sucia en casa, ¿no? No colgar los trapitos al sol, o sea, no mostrar lo que realmente somos, sino más bien hay que esconder. En época de la colonia teníamos un personaje típico que era la mujer la tapada, ¿no? Que solamente mostraba un ojo, nada más. Que había todo un contexto ahí histórico. Creo que los limeños siempre ocultamos algo, pero que esa es nuestra manera de ser, ¿no? Es como cuando nos encontramos, ¿y cómo estás? No decimos nunca bien o mal. Nunca decimos estoy bien, estoy mal. Solemos responder con expresiones neutras. Ahí, por ejemplo, respondemos con un adverbio. ¿Cómo estás? Ahí. Ahí estoy en un nivel suspendido, ni bien ni mal, ¿no? Pero no porque me sienta así, sino que no lo quiero decir. No quiero decir si estoy mal o si estoy bien. ¿Por qué? Porque ya acá altera la comunicación. Si en Lima alguien te responde, no, mire, estoy mal, estoy muy mal, ya te alteró la comunicación, porque vas a tener que escucharlo con más atención y tú querías hablar de otra cosa. Entonces, hay esas sutilezas del comportamiento limeño, que claro, cuando uno está aquí todo el tiempo, ya ni lo percibe. Pero claro, a un extranjero le puede costar. Yo tengo amigos españoles que me dicen, que llegan y hablan, y dicen las cosas, claro, para un limeño dice, wow, qué boca larga, ¿no? Qué boca grande, cómo habla tanto, ¿no? O a mi propia novia, ¿no? Siendo venezolana y con tantos años aquí, wow, qué extrovertida, ¿no? Pero, ¿no? Simplemente que son otras culturas en las que se expresan con una fluidez, una libertad inmediata, ¿no? En cambio aquí, solo entre círculos muy pequeños, podemos ser más abiertos, ¿no? Pero en general, eh, somos muy virreinales todavía, creo, en muchos aspectos, ¿no? En comportamientos, más bien, mantengamos las formas. ¿Qué pasa en esas casonas, en esas quintas, en esos callejones? Entonces, eso es lo que siempre me ha intrigado, ¿no? Por eso, por ejemplo, mi personaje, el hombre con tres brazos, es un hombre muy extrovertido en familia, ¿no? Su tercer brazo es juguetón en familia, pero claro, y luego le sirve para seducir, pero por momentos se siente, lo oculto, pero siempre está oculto, ¿te das cuenta? Pero no es que libremente ande por la calle mostrándolo, siempre lo mantiene oculto, porque sabe que ahí tiene una porción de monstruosidad. De alguna manera creo que todos guardamos, escondemos algo de nuestra leve monstruosidad. Y ahí es donde aparece el tercer brazo, ¿no? Imagino. Exactamente, sí. Allí aparece, ¿no? Claro, ahí con todo un elemento, que el elemento fantástico no es el tercer brazo, porque tener un tercer brazo tiene una explicación médica Sí, sí, sí. muy racional, como tanta gente tiene otros miembros, otros órganos, ¿no? Lo fantástico está en que ese tercer brazo parece que tiene vida propia, que Correcto. piensa. Eso es lo fantástico allí. Y es algo además que en tu novela está muy bien dosificado. Está muy bien dosificado. Está, porque es un peligro. Ahí, He tratado justamente exacto, exacto. He tratado que, como quería, lo que pasa es que quería que en la novela hay un elemento fantástico, pero también una carga policial. ¿Por qué? Curiosamente, bueno, no es curiosamente, no por nada, el gran maestro del cuento fantástico moderno, digamos, y del policial moderno, Allan Poe. O sea, es el mismo escritor que puso los pilares para ambos géneros, digamos. En ambos está el cuestionamiento de la razón, en ambos está la búsqueda por los límites de la razón. Hasta donde llega la razón es el policial. Cuando ya la razón no puede más, sobrepasamos la línea de lo natural y ya entramos al ámbito de lo fantástico, ¿no? Y buscaba de alguna manera equilibrarlo en Historia de un brazo. has hablado antes de la tipografía, de cómo son los limeños y esa manera tan particular que tienen. Cuando escribes, ¿piensas en un lector tipo? En realidad no lo pienso. Digamos que de una manera natural, creo que tengo un lector, alguien, el lector implícito, digamos, ¿no? No pienso en un lector limeño, peruano en general, latinoamericano, francés, europeo, no. Sé que habrá alguien que va a entender mis guiños, mis mensajes ocultos, alguien que me comprenderá completamente, porque sería muy vanidoso de mi parte pensar nadie me va a entender, solo yo pienso así, ¿no? Tiene que haber alguien más en algún Sí, lugar sí. del mundo. Entonces, ojalá lo encuentre, ¿no? Pero entonces,
creo que es así, o sea, el lector está allí, escribo para ese lector, ¿no? Y luego lo complicado es llegar a él, ¿no? ¿Y tú qué tipo de lector eres? Bueno, yo lo que pasa es que leo cosas muy, muy diversas, porque también soy un escritor donde se me cataloga de narrador, de cuentista, novelista, pero sin embargo mis novelas son textos híbridos, ¿no? O sea, le ponemos la etiqueta novela a fuerza de, para no llamarlo híbrido solamente, y eso hace que mis lecturas también en realidad poco vienen por ese lado, no sé poco, ahora mismo, ¿no? Tengo a la mano, porque me gusta este libro, Ejercicios de estilo, de Raymond Queneau. O sea, el surrealismo francés me encanta, el surrealismo. Claro, yo no voy a escribir en pleno siglo XXI siguiendo el mismo modelo, o sea, hay 100 años, ya las ciencias, el mundo ha cambiado, sería ingenuo de parte también pensar que puedo repetir ese tipo de surrealismo, pero me nutro mucho de esa libertad que luego fue, esa libertad de lenguaje, pero que luego fue censurada de alguna manera. O sea, ya luego la Segunda Guerra, los extremismos, las dictaduras, todo ha ido pues constriñendo, cerrando a ese surrealismo y al punto de considerarlo como una moda, de considerarlo como una escuela, cuando en realidad el surrealismo fue un intento para el siglo, tal como lo entiendo yo, un intento para el siglo XX de lograr una mayor libertad de lenguaje y de conocimiento del ser humano. Pero claro, cuando hay gobiernos dictatoriales, eso no les conviene, ¿no? Y estamos en una época, siglo XXI, donde lamentablemente estamos volviendo a ciertos radicalismos, ¿no? Por todos lados, en ámbito latinoamericano, en el mundo entero. Y claro, y es en ese momento en el que yo relevo a los surrealistas y siento, pues los siento como padres, ¿no? Que por favor no me abandonen. Entonces, los leo mucho ahora. Bueno, ahora estoy leyendo nuevamente a Daniel Pennac como una novela. Y son esos libros así, locos, disparatados. Leí La Casa de Conejos de Mario Lebrero, que me parece un escritor alucinante. Eh, y voy en esa línea, digamos. También puedo leer, digamos, libros más estructurados, como una novela policial, ¿no? Pero, pero en realidad me gusta sobre todo leer aquellos textos en los que sé que me están contando algo más que una historia. Sé que me muestran palabras, pero sé que quiero ver a través de las palabras, la espalda de las palabras, ¿no? Has evocado autores franceses. Tu estancia francesa también te modeló, te construyó como autor, imagino. Sí, sí, muchísimo. Bueno, es que viví en Burdeos y la verdad para mí fue una ciudad, es una ciudad hermosa. Mis hijos están allá, entonces trato de volver con la mayor frecuencia posible para verlos y para conectarme con la ciudad. Es una ciudad en la que he escrito varios de mis libros. O sea, Enciclopedia Plástica se escribió allí. Mi primera novela, que la tierra te sale, la he corregido allí. Mientras soy el cuerpo, varios de mis libros se han escrito allí. Y sí, y además trabajé en la biblioteca, ¿no? En la biblioteca de la Universidad de Misión Montaigne. Entonces tenía los libros allí a la mano y he leído mucho y, como te digo, y caminando por las calles, yendo a un parque a leer, dependiendo de la época del año, por supuesto, Sí, sí. yo siento que sí, que he aprendido muchísimo, ¿no? A Perec, o sea, todo Oulipo y también del surrealismo, y vas a Oulipo y luego tantos autores franceses que creo yo que han aportado muchísimo, ¿no? Ricardo, tú formas parte de esos escritores y docentes que han sabido leer muy bien lo que ha pasado con la pandemia. Estás muy presente en las redes sociales, con talleres en las redes sociales y en... ¿cómo vives eso? ¿Ha sido espontáneo o ha sido todo un proceso que te ha llevado a estar tan presente en las redes? Mira, es muy curioso que me lo digas porque hasta este instante que lo mencionas, yo tenía una idea totalmente contraria. Yo pensaba que no había y que todavía no entiendo nada de la pandemia. Lo único que yo he querido es sobrevivir, ¿sí? Y quizás esa motivación de sobrevivencia me ha llevado a aferrarme con las uñas a utilizar todas las plataformas posibles para seguir conectado al mundo. Y eso ha hecho que quizás
tengo una imagen mucho más presente en las redes, en los talleres, porque también sé que otras personas como yo igual han estado con las mismas angustias, ¿no? Y literalmente angustias. Pero no ha sido algo planeado, ¿no? Lo de la pandemia se dio y claro, entonces, ¿qué sucede? Yo ya, desde que viví en Francia, en el año 2005, yo ya ofrecía talleres virtuales. O sea, yo ya venía con una experiencia de más de una década dando talleres virtuales y cuando empieza la pandemia simplemente era adaptarlo mejor y ofrecerlo. Claro, antes antes de la pandemia no me prestaba mucha atención con esos talleres virtuales, pero con la pandemia de pronto descubrieron que ya lo tenía armado y, wow, y de pronto llegaron más personas. O sea, hubo mayor visibilidad, ¿no? Pero a mí como autor, por ejemplo, a inicios de la cuarentena, yo no podía leer ficción. O sea, algo en mi cerebro no me permitía concentrarme para leer ficción. Fue muy raro porque uno diría, tienes tiempo, estás encerrado, no tienes que ir a tu trabajo, lee ficción, te va a distraer. No, no me podía concentrar para leer un poema, una novela, un cuento. Curiosamente leía más ensayos, leía teoría, porque yo pienso, ahora lo pienso, era que estaba en un estado de alerta. Entonces quería entender las cosas. Entonces mi lóbulo estaba más atento, el lóbulo del lado, preocupado por la parte más racional. Por eso leí ensayos, crítica, y lo procesaba quizá mejor. Porque el otro lóbulo, el que va para divertirse con la expresión literaria, artística, en ese momento estaba asustado, quizás. Luego, lo que sucedió meses después, y no escribía ficción para nada, es que me empezaron colegas, amigos, amigas, me empezaron a invitar para publicaciones. Ricardo, por favor, un microrelato sobre tu experiencia en la pandemia. Entonces, yo les decía, pero no estoy escribiendo nada, les contaba lo que te acabo de decir. No, por favor, si algo puedes escribir. Y bueno, ya, para no quedar mal con los amigos, empecé a escribirles uno que otro texto y me di cuenta que esos textos empezaron a salir. Era lo mismo, diferente al mismo tiempo. Es decir, tenía el registro, mi lenguaje de siempre, pero algo había pasado en mi vida. O sea, la pandemia nos ha mostrado lo frágil que somos. O sea, eso es inevitable. Si bien es cierto, ya con el budismo había aprendido que todo es efímero, pero desde este lado de América Latina y con una pandemia, pues te queda claro que realmente podemos ser más que efímeros, ¿no? De- y de- Bueno, y el azar, y además es el azar. Cualquiera, o sea, cualquiera te puede contagiar y te quita la vida, ¿no? Entonces, tomas conciencia de ello y claro, y además tienes que seguir viviendo. Entonces estás en un estado de alerta y creativo de una manera muy extraña, ¿no? y en cuanto a tu función de docente, ¿has encontrado un cambio en el alumnado desde la vuelta a las aulas? Sí, bueno, en el caso peruano todavía no hemos regresado a las aulas. Ah, Estos 2 años he tenido clases con jóvenes a quienes no conozco en persona, no los he visto. Y ellos van a pasar, en la Universidad de Trabajo tenemos justamente 2 años de llamado estudios generales, letras. Entonces son muchachos, chicas, que han entrado y van a pasar directamente a especialidad sin haber puesto un pie en el campus universitario. oh. Entonces me he comunicado con ellos por Zoom, así como ahora, pero sin embargo ha habido una comunicación especial, eh, una comunicación que en las aulas no lo hubiéramos tenido, porque tengo clases, en este caso, sí, un curso de cultura oriental, con 50, con 60 alumnos, o sea, no puedes conversar con todos en presencial, pero resulta que a través de una clase, el chat se convierte también en otra clase paralela. O sea, hay un doble discurso. Te estás dando la clase y te van comentando, ¿no? Y tú vas, claro, vas leyendo con el otro ojo y vas respondiendo y te vas enterando de lo que se dicen entre ellos, de lo que ponen en el chat público, porque también en el privado también se escriben. Pero luego, y le preguntas qué tal, cómo estás, y te dicen, mi padre está enfermo, mi padre está en un hospital, mi madre ha fallecido, o te dicen, estoy contento porque puedo conversar, puedo ver a mi familia junta, podemos comer juntos después de muchos años. Entonces, claro, estás a mitad de una clase y te dicen eso. Entonces, claro, el conocimiento, la transmisión de ese conocimiento se ha modificado. La recepción se ha modificado. Entonces, claro, puede ser la misma. No puede ser la misma.
lo que nos ha enseñado quizá esta pandemia es que podemos ser profesores con mayores elementos humanos, no tenemos que deshumanizar la transmisión de conocimiento. Y creo que eso es importante, ¿no? Y cuando hemos terminado cada semestre, era un dolor es como que te despides de tus amigos, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Da la sensación que se ha roto un muro y que hemos entrado en la intimidad. Se ha roto esa separación que había. Sí que es verdad. Y ya para acabar, Ricardo, ¿qué proyectos tienes? ¿Qué proyecto creativo tienes ahora entre las manos? Bueno, poco antes de la pandemia, tenía en mente escribir un libro de microrelatos titulado Enciclopedia Vacía. Entonces empecé a escribir los microrelatos, sobre todo vinculados, retomando temas del surrealismo, vinculados con el sueño. Enciclopedia Vacía vinculado con el budismo. Pero resulta que el budismo y el surrealismo tienen muchos puntos en común. Entonces, estoy entre los dos títulos, pero creo que va a ser Enciclopedia Vacía. Y siempre digo, estoy escribiendo Enciclopedia Vacía, pero me cuesta mucho escribir, ¿no? Pero de ese proyecto ha surgido otro en el cual he creado un personaje que ahora, mientras conversaba contigo, pensaba que tiene un vínculo con el enano que aparece en Historia de un brazo, que también es una suerte de alter ego mío, no necesariamente el narrador tiene mucho de mí, sino este enano, el desparpajo de este personaje, de este enano, llamado Sebastián, que la tierra que sea leve se llama Pfeffer y también Sebastián. El descaro también, nombres, ¿no? Va cambiando de nombres. Sí. Va cambiando de nombres. Entonces, estoy escrito, ya tengo un manuscrito que estoy corrigiendo con una historia particular, fragmentada, a manera como de pequeñas fábulas, pero son más que pequeñas fábulas. Es un texto híbrido, fragmentario, híbrido, con un personaje que no es humano, que el protagonista no es humano, pero contado desde una perspectiva humana, digamos, ¿no? Y por el momento no te puedo dar más datos porque los editores me han dicho que todavía no lo anuncie, pero se espera publicar en abril del 2022. Pues muchísimas gracias, Ricardo, y esperemos que siga superando el entusiasmo al aspecto perezoso, que has definido como un entusiasta perezoso y me ha gustado mucho esa definición. Sí, seguramente después de esta entrevista me voy a ir a dormir para hacer la siesta como un oso. Muchísimas gracias. A ti, David.